Hola, hemos visto ya esta pluma, hemos hecho un análisis exterior y de las piezas que la componen y ahora lo que vamos a hacer es un desmontaje para poder limpiar estas partes que veíamos que estaban pues manchadas con una grasa de silicona que probablemente hace tiempo pues estuvo bien, pero como tiene pues unos 30 años o 40, pues ya la grasa no está en su mejor momento, así que la vamos a desmontar, vemos el despiece, la limpiamos y pasamos ya a la prueba de escritura. A la hora de desmontar una pluma o cualquier otro utensilio que tenga piezas pequeñas, es conveniente tener una superficie, pues como en este caso que utilizamos un trapo, un paño, por si alguna de las piezas al salir pues se cae, que no rebote y acabe en el suelo, sobre todo el plumín o el alimentador, que se podrían doblar o en algún caso partir. Bueno, para el desmontaje es muy sencillo, el capuchón sale a rosca, lo que es el culote también sale a rosca. Vamos a quitar también el conjunto de succión, por así decirlo, de tinta, lo que es el barril. Aquí ya vemos pues que está la grasa bastante fea, bastante seca. Quitamos el pistón interior, que en este caso sale hacia adentro, giramos un poco y ya vemos que sale. Lo dejamos por aquí también. Y lo último que nos queda por sacar sería el conjunto de plumín y del alimentador. En este caso, pues por lo que estoy viendo, no tiene ninguna muesca ni tiene pinta de que esté a rosca. De hecho, por aquí atrás asoma lo que sería la parte trasera del alimentador. Podríamos intentar empujarlo, pero creo que lo más sencillo es tirar. Así que tiramos con cuidado. Aquí ya ha hecho esa intención de salir, pero no he tirado del todo. Así que nada, acabamos de tirar y lo sacamos. Colocamos aquí la boquilla, que luego la limpiaremos también. Dejamos el alimentador y tenemos aquí el plumín. Voy a aprovechar para ver si el autofoco funciona y se puede ver un poquito cerca lo que comentábamos el otro día, el laurel, donde dice Tatum, y luego los signos de abajo, a ver si se puede ver así un poquito mejor, los signos de abajo que sería donde dice punta, o sea, plumín con punta de iridio, justo en esta parte de aquí. Aprovechamos también para ver un poco el alimentador. Es un alimentador de Bonita. No es muy sencillo saber cuáles son de Bonita y cuáles no. A veces ayuda el olor, pero otras muchas ayuda a lo que es la forma. La forma del alimentador te dice muchas veces si es una barra que ha sido de alguna manera trabajada con una cuchilla o con algún otro tipo de herramienta de mecanizado, o si directamente está inyectado. Si está inyectado, evidentemente es plástico, no tiene más que mirar. Y los de Bonita pues suelen ser una barra que tienen aquí, por ejemplo, un corte, y luego pues esta otra parte de lo que serían las aletas, pues está a su vez cortado con una herramienta. Pero siempre suelen tener formas muy sencillas, no formas complejas que delatarían un inyectado. La Bonita, hasta donde yo sé, no se puede inyectar, hay que trabajarla con un torno. Y de ahí que las formas muchas veces te digan que es un alimentador de Bonita. Este tiene de particular algo que hemos visto en algún otro. Aparte de los dos canales, tiene dos canales de tinta, bueno, esto es bastante habitual, pero tiene estos rebajes que se ven por aquí, que hacen, igual que esta parte del colector, hace también una especie de reserva secundaria de tinta. Estos rebajes de aquí, por así decirlo, auxiliares, hacen que también se acumule aquí la tinta, de tal manera que la respuesta al trazo sea mucho más inmediata, porque no tiene que demandar por aquí un paso de tinta, sino que ya aquí tiene lo que es en el colector, tiene una parte acumulada, y lo que serían estas otras rendijas o en estas otras ranuras, tiene unas reservas adicionales de tinta para trazos rápidos. De ahí que sin haberla probado todavía, entiendo que esta pluma pues va a dar un buen rendimiento.
Bueno, vamos a ver si la limpiamos. Para un poco el vídeo, la limpiamos y hacemos ya la prueba de escritura. Bueno, pues al final hemos conseguido dejarlo razonablemente limpio. Como veis, el barril pues ya apenas tiene ningún rastro. Queda un poquito de humedad dentro, pero vamos, no me preocupa mucho porque lo suyo sería dejarlo secar al aire, pero para no prolongar más el vídeo, vamos a proceder ahora ya al ensamblaje y al lubricado. Lo que sería esta parte del empujador del pistón o del sistema de jeringa, pues al final lo he podido desmontar para facilitar un poco más también la limpieza, ¿no? Porque la verdad que aquí estaba un poquillo remetido y ha costado bastante. Os cuento, para acabar de quitar la grasa he procedido a ayudarme con un poco de aceite de oliva. O sea, he bañado las piezas en aceite de oliva y eso parece que por así decirlo, por simpatía, ha hecho que la grasa de silicona también bueno, pues se disolviera un poco más, ¿no? Al final es eso, es paciencia, es darle con agua un poquito caliente, darle con jabón, lavavajillas, y si está ya muy resistente, pues intentar algún otro disolvente para la grasa más fuerte. Vamos, a mí el aceite de oliva me parece que es de los más inocuos, ¿no? Entonces nada, procedemos a montar lo que es el pistón en sí en el empujador. Ya estaría montado. Veis que queda un poquito de humedad aquí dentro, pero no pasa nada, esto se evaporará por aquí, saldrá sin mayor problema, ¿vale? Miramos que encaje bien, que se quede alineado. Y nada, ya procederíamos al montaje. Antes de montarlo, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues tenemos que garantizar la estanqueidad de estas piezas. ¿Y eso cómo se hace? Eso se hace con la famosa grasa de silicona. Bueno, no sé si todo el mundo tiene grasa de silicona, probablemente no. Esto se compra, es una grasa que en principio no se pone amarilla ni se pone fea, no ataca a la goma, no ataca tampoco al plástico, no ataca al metal. Esto se utiliza básicamente en buceo para que esas juntas que tiene todo el sistema de la escafandra de los buceadores pues se mantenga estanco, que es lo que tiene que hacer. También se utiliza en los anillos de estanquidad de los relojes sumergibles, los relojes que van con el fondo a rosca. Bueno, si no tenéis esto, pues se podría utilizar vaselina, pero evidentemente esto va a funcionar mejor que la vaselina. Estos botes pues valen pocos. Cada vez que digo un precio, luego el precio sube porque está subiendo todo, pero esto pues normalmente por 5 o 6 euros se puede encontrar, no tiene mucho más misterio y la verdad que dura bastante. ¿Cómo se aplicaría? Bueno, pues esto lo aplicaríamos con un palillo, con un mondadientes que tengamos. ¿Y cuáles serían las fases? Pues nada, se coge un poquito y se le da aquí alrededor a lo que es el pistón para que haga el sello. Lo repartimos bien, no hace falta dar mucho, lo único que se quede bien repartido, y esto ya garantiza esa estanqueidad que estamos necesitando entre el pistón y lo que sería el cilindro. Lo insertaríamos por esta parte, que es el alojamiento que tiene. Tiramos un poquito por abajo y al tirar pues él solo ya se va colocando la grasa, ¿vale? Esto va a hacer también que el pistón suba y baje con bastante más suavidad. ¿Dónde sería la otra parte que habría que poner la grasa antes de montar? Pues sería en esta rosca. Esta rosca de aquí es la que nos va a facilitar la estanqueidad entre lo que sería el barril o el cilindro y lo que sería la boquilla, esta parte de aquí, ¿vale? Entonces hacemos un poco lo mismo. Para que no se nos vaya, para que no se nos haga la tinta, en esta parte de aquí le damos un poco de grasa de silicona que ella misma se va a distribuir en el momento que lo giremos, ¿vale? Entonces lo meteríamos aquí. No hace falta apretar mucho y en teoría ya tendríamos este sistema estanco. Estanco por la parte de arriba y estanco por la parte de abajo.
¿Qué parte nos quedan de montar? Pues nos quedaría por montar el conjunto del plumín y del alimentador. Ya os he dicho que esta pluma no tiene ninguna mosca, pero sí que tiene aquí como una marca de inyección. Voy a utilizarla como referencia, pues como no me gusta ver la marca de inyección, la voy a poner en la parte de abajo del alimentador. Cogemos el conjunto, siempre vamos a garantizar que las manos estén limpias antes de tocar la bonita, para que no se impregne con grasa ni con ninguna otra sustancia. Y nada, cogeríamos el plumín, lo alineamos con el alimentador y una vez que esté alineado, como hemos comentado, vamos a buscar esta marca solamente porque ya os digo, quiero que se quede abajo, no quiero verla. Y una vez que esté alineada, pues lo metemos hacia adentro. Hasta que haga tope. Ahí, ¿vale? Ya estaría montado, bueno, no me ha quedado muy recto, pero da igual, se puede sacar y volver a meter. Ya estaría montado lo que es el conjunto de plumín y de alimentador y ya pues podríamos terminar el montaje sin más, poniendo el culote y poniendo el capuchón. Y ya sí que tenemos la pluma limpia y la podemos utilizar, pues bueno, ya la podemos llenar, garantizando que no estamos mezclándola con grasa más o menos rancia y que podemos empezar a usarla. El llenado, si no os parece mal, lo vamos a hacer ya junto con la prueba de escritura. Así que la dejamos aquí un poquito que ella sola se acabe de secar al aire para no tener agua en el cuerpo de la tinta, perdón, en el cuerpo de la pluma, en el barril. La dejamos secar y en el siguiente vídeo ya la cargamos y hacemos la prueba de escritura. Hasta pronto.